Vamos a hacer un paréntesis que no lo es tanto para conversar con la ministra de Justicia Marisol Pérez Cello, a quien damos la bienvenida. Por fin, Marisol, muchas gracias por acompañarnos, pero decía que era un paréntesis, pero no tanto porque usted también ha participado en estas actividades de los ministros, que es en realidad una reacción en conjunto. Cuéntenos qué cosa es lo que ha visto y cuáles serán las medidas pues, que tocarán en los próximos días. Bueno, todos tenemos nuestras responsabilidades sectoriales, pero evidentemente situaciones como esta uno tiene que poner por delante el Perú y la obligación con el país. Estuvimos en Piura, en el Consejo de Ministros, y yo tenía que ir a revisar cómo están las cárceles. Recordemos que yo tengo 82.000 personas privadas de libertad bajo mi responsabilidad, bajo nuestra responsabilidad, que tienen, algunos están cerca de las posibilidades de un desastre y el desastre sería además incrementado si no se hubieran tomado las medidas de seguridad que tienen que tomarse. Es un tema de seguridad pública, además porque pueden darse fugas masivas. Sin duda. Se ha dado antes. Piura está bastante bien, el penal de Piura, la región por supuesto está golpeada. Se han tomado una serie de decisiones en ese sentido que están vinculadas a atender la emergencia en primer término, que es lo que se va a aplicar en todo el país, ¿no? Vamos a atender la emergencia. La emergencia tiene que ver con agua, lo primero que hay que hacer es sacar el agua. Esto es un tema de motobombas, esto es un tema de dónde pones el agua una vez que la logras sacar. Así que estamos en ese esfuerzo inicial que tiene que ver con, por ejemplo, asignar 100.000 soles más a todos los distritos de la zona norte, porque el alcalde local es quien va a tener que ejecutar en el día a día todas las medidas que se implementen a nivel de Estado. No hay posibilidad de que estemos los 18 ministros en todo el país. Nos toca hoy estar como estamos, distribuidos en Lambayeque, estamos algunos en el Guaycoloro, están otros en Piura. Ayer estuvo Jorge Nieto y Vizcarra y el vicepresidente en Chiclayo, además mirando la conexión, que es lo primero que queremos reponer. Entonces, primera medida, atender la emergencia. Atender la emergencia supone sacar el agua y para eso hay que facilitar las maquinarias, porque eso es lo que falta. Segunda medida, atender las necesidades propias de la emergencia, agua, salud, posibilidades de infección para los niños en particular, pero en general para toda la población. Y ya luego va a venir la segunda etapa, que es la etapa de la reconstrucción. Pero ahora estamos todos abocados a atender la emergencia, a minimizar los riesgos, a darle serenidad al país, porque ciertamente tenemos un COEN que está monitoreando cada paso, que está supervisando cómo se están llevando las cosas. No podemos adelantarnos a la naturaleza, lamentablemente. No existe una cultura de la prevención en nuestro país, no existe. Tenemos que hacer drenaje profundo en Piura, esa es una obra de gran envergadura en la que hay que pensar en serio si no queremos que la historia se vuelva a repetir en 5 años, ¿no? Entonces hay que ser conscientes que la reconstrucción pasa por tomar las decisiones respecto del tipo de ingeniería que vamos a utilizar de acuerdo a nuestra geografía, que es una geografía tan particular. Y como pie de página, me imagino que el Ministerio de Justicia, como digamos el sector jurídico del Estado, el gran abogado del Estado, va también a supervisar lo que será, usted me acaba de hablar de drenajes y de algo que va a tener que darse, que es vamos a tener, yo no sé, que incrementar las penas para traficantes de terrenos, para alcaldes que permitan la construcción en quebradas y en zonas de riesgo, ¿no? Porque Nieto lo viene repitiendo como una suerte de mantra, ¿no? No son los ríos que invaden las ciudades, sino las ciudades que han terminado invadiendo los ríos. Y no solamente ciudades, es decir, en zonas muy deprimidas, donde se instalan otra vez con el apoyo de estos traficantes de terreno que se aprovechan de la miseria ajena. Y lo hemos visto ayer. En Punta Hermosa, ¿no? Eso es una tragedia. En Punta Hermosa, y más temprano veíamos unos temas también en unos acantilados de gente que nos decía, hemos llegado hace un año, hemos pagado una cuota de ingreso, ¿no? Pero además tú tienes al alcalde de Punta Hermosa hace 4 años tratando de desocupar esos terrenos donde han habido enfrentamientos muy duros, ¿no? Es toda una tarea que le va a tocar al Estado posterior a esto. Pero estamos, yo solamente quiero mandar el siguiente mensaje, estamos trabajando, hemos tenido el Consejo de Ministros en Piura el martes, el miércoles el Consejo de Ministros, ayer han estado en el COEN hasta muy tarde haciendo las coordinaciones para definir las acciones en términos de policías y militares con órdenes de movilidad para que se perciba su presencia en las calles y puedan ayudar en lo chico, pero también en esta tendencia que hay en las situaciones de emergencia como estas, en que la gente empieza a especular con los precios o pueden controlar que la seguridad se mantenga y hacer un llamado a la ciudadanía, ¿no? Esto es un problema de todos. Las autoridades tenemos que estar presentes, los alcaldes son los llamados a resolver
resolver el problema en el orden diario, pero el Estado como gobierno central está acompañando esto, las decisiones económicas, los 711 distritos declarados primero en emergencia, el último grupo que se ha sumado, por ejemplo, San Lorenzo de Quinti, que es el lugar desde donde ha empezado toda esta tragedia, que ha terminado en la zona de Guarochirí, pero que no estaba en el foco y que ha dejado aislada a mucha gente, ¿no? Entonces hay necesidad de que se sepa que el gobierno central está presente, monitoreando el tema, asignando recursos, haciendo viajes para trasladar, por ejemplo, alimentos. El día lunes voy a recibir una donación del mercado mayorista de 3 toneladas de alimentos no perecibles. Y esa solidaridad que tú encuentras en situaciones como estas también nos da esperanza, ¿no? Así que nos toca unidad, serenidad, no exponerte innecesariamente, hacer correcciones a las maneras como hemos construido algunas cosas, y bueno, tú ya lo dijiste, este mantra de Jorge Nieto, que en realidad es la realidad. Tú no te puedes poner en el cauce de un río y después pretender echarle la culpa a la naturaleza. Correrían los ríos de Pero otra bueno, manera estemos si no fuera juntos. así. Yo creo que el mensaje que ha dado el Congreso también es un mensaje positivo, ¿no? A la hora de suspender la Sí, interpelación. sí, eso hay que reconocerlo. Yo tengo 3 preguntas post-Huayco, digamos, que son las que me parecen centrales en su sector en estos momentos. Uno es el tema de las procuradurías. Vimos este Huayco de denuncias por parte de la Procuraduría que llamó mucho la atención porque involucraba al actual presidente de la República, a un expresidente, en el caso de Alan García. Al ministro Vizcarra, usted me está diciendo, saludo la disposición del Congreso, pero a mí me sorprendió muchísimo que la Procuraduría Anticorrupción presente una denuncia por colusión contra Vizcarra. Colusión, le estás diciendo que te has transado con un tercero para afectar al Estado en momentos en que Vizcarra ya había dicho, no soltamos un cobre hasta que la Contraloría no tome una decisión o emita su opinión en el caso de Chinchero. Y número 2, el Congreso ya había anunciado la interpelación. Entonces, evidentemente, esta denuncia cae como un torpedo político, forzosamente. Y evidentemente hubo la denuncia o el pedido de denuncia contra el presidente Kuczynski, que tenía categoría penal. La UIF ahí ha salido a decir, oigan, ustedes se están basando en algo que no es. Y está lo de Alan García, que bueno, tendrá pues sus razones, pero el hecho es que Fiscalía estaba haciendo un trabajo. Esto ha causado cierta conmoción, porque de un lado están quienes dicen defendemos la autonomía de los procuradurías y por supuesto actores políticos que quieren ver a estos 3 personajes en problemas, ¿no? Hay también una agua para su molino, pero el otro es, ¿qué pasó? ¿Qué pasó allí? A ver. Y termino leyendo Caretas hoy porque ha habido un debate que pasó también inadvertido. Casi se le da categoría de Ministerio Público en el Congreso, casi se le hace una reforma constitucional. Hay un artículo que es el 46, ¿no? Que son 2 líneas que dicen los procuradores son los abogados del Estado. Iban a convertir este artículo en una cosa de este tamaño, donde decía además que en resumen el Procurador General del Estado lo nombraba el Congreso, a partir de una terna que daba el CNM, el Defensor, el Contralor, el Presidente. Es decir, nos convertíamos pues todo, o sea, realmente la Procuraduría superstar. ¿Cómo evalúa ya después de todas las críticas y ya a varios días de ocurrido este hecho? A ver. Bueno, te agradezco la posibilidad de poder explicarlo. Yo primero me ratifico en la necesidad de una Procuraduría con independencia funcional, que además está en el plan de gobierno del presidente Pedro Pablo Kuczynski, no fue una cosa que se nos ocurrió por la coyuntura del momento. Y que tampoco, no es el efecto Vilcatoma. No, por supuesto que no, porque además yo creo que se ha sobrevalorado mucho la actuación en la oportunidad de un procurador o de otro. El problema de la falta de independencia funcional de los procuradores no es un problema de hoy. Hay propuestas de reforma desde el quinquenio 2005-2011. O sea, desde esa época ya habían debates sobre la necesidad de tener independencia funcional en los procuradores que estuviera garantizada por meritocracia. Básicamente eso. Es decir, a ver, quien entra a trabajar en la Procuraduría entra por sus méritos. Obviamente, aunque tú hagas una prueba de poligrafía, la poligrafía no mide la vanidad, mide simplemente la capacidad y la falta de compromiso. Yo creo, la vanidad. Sí, debería incluirse el ego, ¿no? Sin calificar, digamos, que lo sea o no en estos casos. Vamos a hablar de la historia. Entonces, la historia demostró que la designación a dedo de los procuradores generaba unas falsas lealtades con el titular de un pliego o con un gobierno de turno. Y entonces, tú al final respondías a quien te había puesto ahí. Y eso no era bueno para la defensa de los intereses del Estado, no es bueno. Entonces, ¿qué cosa se planteó en su momento? Todas las modificaciones venían por el lado de garanticemos independencia funcional con elección meritocrática,
Por supuesto, siempre tienen que haber causales y procesos administrativos cuando hay situaciones que no tienen que ver con la independencia funcional, sino con el exceso o con el abuso de una posición y con el mal manejo de una libertad que se te concede y de una confianza que se te concede como Estado. Entonces, el plan de gobierno del presidente Kuczynski y otros planes de gobiernos que están también representados en el Congreso iban en la misma dirección y vamos en la misma dirección. No hubo ahí un paréntesis, no hubo un error de entendimiento de decir la Procuraduría ad hoc emerge en un momento en el cual el Ministerio Público estaba prácticamente cooptado, controlado por el poder político. Se necesitaba una Procuraduría fuerte que se enfrente en esta situación extraordinaria. Desde entonces, nadie, con los problemas, yo creo, podría decir que el Ministerio Público está controlado directamente por el Ejecutivo. Entonces, no nos equivocamos en esa secuencia, en decir, oiga, démosle a la Procuraduría el papel que le corresponde, que es el de abogados del Estado. Lo que pasa es que creo que hemos perdido todos de vista que en realidad, lo explicaba a propósito del 1301 en el tema de la colaboración eficaz en el Congreso, los procuradores tienen un rol. Representan a lo que es el agraviado en un proceso penal, a la víctima. Cuando el Estado es el agraviado, quien lo representa es un procurador. Y en ese papel coadyuva una investigación, no investiga, no reemplaza ni a la policía ni al fiscal y se encarga de pelear la reparación civil, que es en realidad la única pelea que puede hacer el agraviado en un proceso penal, porque el titular de la acción penal es la Fiscalía. Y yo tengo que afirmar, que digamos, no es que esté en el derecho recientemente, que este es uno de los ministerios públicos que está haciendo un mayor esfuerzo, con Pablo Sánchez a la cabeza, por hacer el trabajo que la Fiscalía había tenido que hacer hace muchos años. Ahora, esto nos lleva, esto que usted me dice de la reparación civil, nos lleva al 003, pero antes del 003, con respecto a esta reforma constitucional en las capacidades de la Procuraduría, esto como consecuencia del debate parlamentario, precisamente a raíz de esta seguidilla de denuncias, se ha mandado otra vez a la Comisión de Constitución. Hay un compás de espera para ver qué cosas se hace con la Procuraduría en términos legales. ¿El Ejecutivo va a tener algún tipo de opinión al respecto? Sí, nosotros, para hacerte la historia corta, el 5 de enero aprobamos una norma. Cuando yo entro al ministerio tomamos una decisión y es que la decisión política del presidente de la República de dar la independencia funcional se materialice con un acto político. ¿Cuál fue el acto político? Poner a la señora Julia Príncipe de presidenta del Consejo de Defensa Jurídica del Estado. Presidencia que según la norma me corresponde a mí, a la norma que está vigente hoy. Sin embargo, dijimos, no, vamos a dar esta señal para el país. Ella va a poder actuar con total independencia y es lo que ha hecho. A partir de eso, es ella quien podrá dar las explicaciones del caso, los nombramientos del señor Enco, en primer término, a partir de un concurso en el que él gana ese puesto, y de las señoras procuradoras, a partir de una designación ad hoc, son responsabilidad del Consejo de Defensa Jurídica del Estado y ella tendrá que dar las explicaciones y ratificar su confianza o no. Eso es un tema en el que yo no participo. Esa es la autonomía. La gente reclama autonomía e independencia y cuando la ve dice desorden. No es desorden, es así. Si no sabes usar esa independencia, si no sabes usar esa autonomía, quien te ha de juzgar será la ciudadanía que te dio esa responsabilidad. En este caso nosotros revestimos esa decisión política, que por ejemplo hoy yo podría decir, ¿sabes qué? Hasta aquí ya se acabó, volvamos al modelo anterior, pero no, nosotros estamos tan seguros de que eso es necesario que dijimos, vamos a revestirlo de legalidad y presentamos un decreto legislativo, el 1326, el 5 de enero. Ese decreto legislativo se tiene que reglamentar. Se tuvo que reglamentar siempre, lo dice el propio decreto, 60 días para reglamentar, 90 días para implementar, entra al día siguiente en vigencia la norma. O sea, hoy no está en vigencia la norma anterior. En ese reglamento nosotros íbamos a hacer lineamientos generales en base a la norma. Lo que vamos a hacer ahora es precisar, por ejemplo, cuál debe ser la relación con la Fiscalía. No puede ser a través de los medios. Eso no es correcto en el sistema de administración de justicia. Hay canales institucionales, si el fiscal toma una decisión o toma otra, que tienen que respetarse. Lo que no significa no informar, significa respetar la institucionalidad. Segundo, tienen que haber canales oficiales de comunicación. Canales oficiales. ¿Tú quieres comunicar una denuncia? Bueno, pues comunica tu denuncia. Tercero, los procuradores no son actores políticos. Los procuradores son abogados del Estado. En tanto abogados del Estado pueden responder preguntas respecto a los casos, pero no pueden estar haciendo análisis políticos ni proyecciones sobre lo que harían o lo que dejarían de hacer en un caso o en otro por respeto a las competencias funcionales de cada quien. Vamos a estar muy pendientes de ese debate. Pido, antes del 6 de abril. Sí, pido, Chepi, por favor, 2 minutos más, porque hay dos preguntas fundamentales. Una es, el decreto de urgencia 003 lo que dice es, empresas como Odebrecht
inversas en casos de corrupción, van a vender sus activos, pasan un fideicomiso, qué sé yo, demás. Hay toda una discusión sobre si esto no va a afectar el desarrollo económico del país. Ojo, hay un debate ahí, porque usted bien sabe que no tenemos legislación de leniencia, el Perú es sui generis en determinados aspectos. Y eso yo creo que es una responsabilidad del Ejecutivo también verlo muy de cerca. Pero con las Procuradurías, se supone, usted dice, el papel de la Procuraduría es pedir la reparación civil. La señora Ampuero ha dicho, no, yo no voy a pedir reparación civil, yo voy a cuantificar esto. Había un penalista que me decía la semana pasada, la señora Ampuero dice eso porque ella es ad hoc, entonces sabes que si pide la reparación civil y la negocia, se le acabó la chamba. ¿Ustedes están tomando en cuenta eso? Es decir, ¿hay que definir la reparación civil? Sí, hay que definirla. Nosotros lo hemos conversado ya con la presidenta de la Defensa Jurídica del Estado. El 003 no es una norma potestativa, es una norma obligatoria. O sea, el decreto de urgencia se da en una situación de urgencia por un tiempo determinado, básicamente con dos objetivos. Que no se rompa la cadena de pagos, y hoy un montón de gente le está echando la culpa al D003 aprovechando la norma para no pagar sus deudas. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Tú pagas tus deudas y cumple tus compromisos económicos. No tiene por qué romperse la cadena de pagos de obras que tengan que ver con las empresas brasileñas o con Odebrecht, Cero. que es lo que se está alertando. Cero. Pero hasta de parte del Estado, hasta de parte del Estado dice que hay entidades que, por ejemplo, en Chacya, la hidroeléctrica que maneja Odebrecht, no se está pagando. Ya se pagó. Hay que ponérselo. Ya lo pusimos en blanco y negro. Ya, bien. Entonces, la primera es esta. No tiene por qué romperse la cadena de pagos porque es el objetivo de la norma. Entonces no puedes con la norma, excusarte en la norma para no cumplir con tus pagos. Lo segundo, la plata no se puede ir del Estado peruano. Yo respeto, por supuesto, a Estados Unidos, a Brasil, a Suiza, me parecen bien los acuerdos a los que ha llegado, pero con la plata del Estado peruano primero se le paga al Perú, lo que queda, por supuesto, para pagar sus compromisos fuera. Y entonces no pueden salir plata en remesas, saldrán en su momento como corresponde, se autorizarán para pagar deudas. O sea, porque tampoco se trata de que tú canceles a los acreedores. Los acreedores tienen derecho y tienen una prelación de pago, SUNAT, bancos, por supuesto las empresas que le dieron servicios en su momento a Odebrecht. Pero siempre va a haber un saldo que es la utilidad, porque las empresas no trabajan gratis. Sobre esa utilidad vamos. Bien. Y en esa utilidad mandamos al fideicomiso hasta que se determine el monto de la renta. Antes que llegue el Guayco y me lleve a mí. Y a mí. Informe Kroll. Informe Kroll, usted ha dicho que lo va a hacer público. Los fujimoristas tienen el informe Kroll como esta especie de... Página 11. Página 11, efectivamente, es un documento mítico que exculpa a Alberto Fujimori, donde se concluye que no se encontraron cuentas. ¿Por qué no conocemos el contenido completo del informe Kroll? Bueno, nosotros vamos a desmitificar el informe Kroll, que me parece que es lo respetuoso, porque uno no puede actuar en función de por quién votó, uno tiene que actuar en función de la ley. Y este informe, lamentablemente, el original se perdió. Increíble. Oficialmente, nosotros hemos... Se pagó $300.000 por ese estudio. Y poco más, $168.000. Y en realidad nosotros hemos revisado ya informes de OSI de ese momento, 2005, en el que ya se señalaba que no había original y que solamente existían de los seis entregables, 2 entregables y 1 tercero sin numeración. El quinto, el sexto y 1 tercero. Usted ya leyó todo el informe. Nosotros estamos revisando lo que hay. Lamentablemente ni siquiera hay correlativo numérico. Lamentablemente ni siquiera hay una foliación que te permita decir, este es el documento. Así que, ¿qué cosa hemos hecho en primer término? Atendiendo además la solicitud de congresistas que legítimamente quieren saber esa información. Fujimori, Becerril. Le hemos pedido a los procuradores que nos digan si esto es o no es usado en una investigación. Si es usado, que me digan en cuál. Porque no se trata de que te digan, no, sí, por si acaso guárdalo, ¿no? Oye, por si acaso guarda algo, 10 años, que no hay original, que nunca te importó y de pronto ahora te parece vital. No, a ver. ¿En qué lo vas a usar y por qué vas a usarlo? Y lo segundo que hemos hecho es solicitarle copia a Kroll del informe, que nos parece que es lo respetuoso respecto del país. Si ese informe se puede hacer público o no se puede hacer público dependerá de las respuestas que obtengamos en términos de transparencia. Pero que tiene que existir un informe por el que el Estado pagó más de $300.000, me parece que se lo debemos. Lo que diga ese informe no tiene nada que ver con las sentencias que tiene el señor Fujimori. O sea, son dos cosas diferentes. Fue un informe que fue parte de una investigación y que me parece que se lo debemos al Perú. Ya solicitamos el 7 de marzo copia del informe a Kroll. Estaremos entonces esperando, porque de todas maneras yo creo que es interesante tener para el debate la información final que aparece. Sí, se puede entregar o no, el original tiene que estar en el Estado peruano. Bien, gracias Marisol Pérez Tello, ministra de Justicia, por acompañarnos esta mañana. Una interesante conversación.